Domingo. Hoy nos encontramos para hacer aula y CB después de un par de semanas que estuvimos ausentes del aula. Bueno, estamos para retomar. Tuvimos algunas dificultades con la cuestión de salud, específicamente de mi esposa. Le pido oración por esto, un nuevo tratamiento de su situación, de su diagnóstico, así que bueno, estaba siendo difícil enfrentar esta situación, pero ya está encaminándose y hoy tengo la oportunidad nuevamente de retomar el estudio de la carta a los Efesios. Así que, mis hermanos, un gusto, una alegría enorme estar de nuevo con ustedes para retomar el estudio de la carta a los Efesios. Hacemos un breve repaso, ¿sí? Mientras le damos tiempo que se vayan sumando algunos que habitualmente estaban compartiendo con nosotros. Hoy hace un rato hice alguna publicación de que el aula iba a salir. Bueno, seguramente algunos por ahí todavía no se enteraron, pero va a quedar colgado en el muro de Face mío como para que lo puedan repasar. ¿Cómo estás, Gloria? Qué bueno verte. Gloria nos dice desde acá de Reconquista, muy bendecida jornada. Veo también a Gustavo González. ¿Cómo estás, Gustavo? Decime, Gustavo, desde dónde nos ves. Te he visto varias veces en oración por la mañana, pero decime desde dónde nos estás viendo, ¿sí? Bueno, Efesios capítulo 4 es a donde estábamos. Hacemos un breve repaso. Ustedes saben que hemos trazado la carta a los Efesios como una carta dividida en dos partes principales. La primera de ellas, la parte posicional, definida, y donde está muy presente la expresión en Cristo. La segunda parte, que la primera parte va desde el capítulo 1 al capítulo 3, la segunda parte de la carta a los Efesios la tenemos desde el capítulo 4 al 6, ¿sí? Justo dividida a la mitad, donde vemos las verdades prácticas en función a la posición que tenemos en Cristo. Bueno, Gustavo me responde, me dice que nos ve desde Rafael Calzada, desde Buenos Aires. Excelente, Gustavo, que puedas compartir el estudio con nosotros. Una bendición. Que vos valores como edificante este tiempo que pasamos en el Señor. Vamos a orar, ¿sí? Estamos en la segunda mitad, en la parte práctica de la carta. Vimos la verdad del uno. Estamos en la unidad que el Espíritu forjó en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? que es la Iglesia, que es mucho más allá que una expresión institucional, ¿sí? Que es la dinámica y la expresión del reino y de la vida de Cristo a través de los hombres, ¿sí? en este tiempo extraordinario de plenitud. Pero también tenemos, desde el verso 11 en adelante, hablamos de la estructura. En realidad, desde el verso 7 en adelante, hablamos de la estructura que este organismo llamado Iglesia, ¿sí? Tiene, esa organización. Y dijimos, para destacar, que esa estructura es necesaria a causa de la inmadurez de la Iglesia, ¿sí? A causa del no desarrollo a la estatura de lo que Dios tiene preparado, programado, proyectado para su Iglesia, que es la estatura de Cristo, que es la expresión de la vida del Cristo resucitado, la vida del Cristo vivo, del hombre pleno, absoluto, total, ¿sí? En cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, a causa de esa inmadurez es que hay esa distribución ministerial que da estructura, que no son bajo ningún punto de vista estos ministerios cabeza de la Iglesia. La cabeza de la Iglesia es Cristo,
son como las terminales nerviosas que transmiten el movimiento al cuerpo, que transmiten la voluntad de la cabeza al cuerpo, aunque todo el cuerpo tiene el ADN para decodificar esa voluntad que Cristo, la cabeza de la iglesia, le expresa. Ahora bien, cuando alcanzamos esa madurez, cuando estamos en ese desarrollo, en esa conciencia de que es Él en nosotros, cuando hemos atravesado la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo en nosotros, ¿sí? Lo que sucede es que somos iguales y estamos perfectamente unidos en este cuerpo extraordinario que es modelo, patrón, ¿sí? Que es como esposa, la esposa de Cristo, la iglesia, tiene la matriz para engendrar al mundo el proyecto de Dios, que es una unidad plena, completa, absoluta. Esto respecto a lo que estuvimos viendo semanas anteriores, era necesario que lo mencione así, ya que hace como 2 semanas que no nos estamos viendo. Pero a partir del verso 17, la cosa se pone muy extraordinariamente práctica, porque desde el verso 17 vamos a tener la parte del bosquejo de la segunda mitad de la carta a los Efesios, que tiene que ver con el andar. En la primera parte del capítulo 4 vimos andar en unidad. Ahora lo que vemos a partir del verso 17 es andar en la vida nueva, que es nada más ni nada menos que la vida de Cristo hoy a través de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que al abrir tu palabra, vos nos des la gracia, Señor, nos otorgues acceso a los tesoros, Señor, tuyos, de conocimiento y de entendimiento del Espíritu. Espíritu de Dios, queremos rogarte en el nombre de Jesús que impregnes nuestra vida, nuestra mente, nuestra conciencia, Señor, todo nuestro ser, toda nuestra alma, de la verdad eterna tuya, Señor, de la vida tuya, de la expresión de Cristo en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bien, así es. Vamos a Efesios capítulo 4. Tengo al lado mío la computadora, tengo los apuntes para ayudarme y guiarme en la exposición de esta mañana. Así que ustedes me van a ver mirar para el costado, estoy mirando los apuntes, ¿sí? ¿Y qué tenemos en el capítulo 4, en la segunda mitad, del 17 al 32, que es lo que vamos a ver ahora, desde el verso 17 al verso 32? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es la manifestación de la coherencia. ¿Qué es coherencia? Coherencia es la distancia que hay entre lo que uno dice y hace, ¿sí? Nuestro cerebro tiene la capacidad de interpretar cuando alguien está diciendo algo que no lo puede respaldar con su propia vida, ¿sí? Nuestro cerebro lee las señales del cuerpo, porque aunque nuestra boca pueda decir una cosa por otra, pueda intentar darle vueltas a un asunto, nuestro cuerpo nos pone en evidencia acerca de la verdad, ¿sí? Y nuestra mente, algunos le llaman intuición, ¿sí? Nuestra mente tiene la capacidad de percibir esa brecha que hay entre lo que alguien dice y lo que hace. Por eso, cuando en la vida de Jesús hay un texto extraordinario en el Evangelio de Mateo, cuando en la vida de Jesús él se sube allá en Galilea al monte de las bienaventuranzas, junto al lago de Galilea, y él empieza
hablar: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos; bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra; bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y va con el sermón del monte: vosotros sois la sal del mundo. Va con todas estas cosas. Moisés os dijo, mas yo os digo. Y él avanza con la ley del secreto, avanza con la recompensa pública acerca de lo que es verdad en la dimensión interior del hombre, en la dimensión del espíritu. Y él explica todas estas cuestiones, pero cuando termina de hablar, había una multitud delante de él. El efecto que tuvo sobre la multitud era, y dice Mateo textualmente esto, que la multitud miraba a Jesús no como a los escribas y a los fariseos, sino como a quien tiene autoridad. ¿En qué se basaba esa autoridad moral? Esa autoridad moral se basaba en la coherencia entre lo que Jesús decía y hacía. Los actos de su vida definían el nivel de compromiso que él tenía con la verdad que portaba y transmitía. De hecho, cuando se habla de Jesús, se habla de una dimensión de palabra que es la más alta de todas. Cuando hablamos de la palabra tenemos al menos 3 niveles de revelación. El primer nivel que tenemos de revelación es la palabra escrita, grafó en la Biblia. Grafó en el idioma griego es la escritura. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata, es porque tan solo se refiere a la expresión de la escritura, lo que está escrito, ¿sí? La letra. El intentar seguir la letra sin abrirse a la dimensión y a la realidad del espíritu es una obra infructuosa. Por eso dice, es una obra agobiante. Por eso dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. El primer nivel de revelación es el grafó, la escritura. Segundo nivel de revelación es el rema, o el soplo de Dios sobre la escritura. Cuando la escritura cobra vida, brillo, significa palabra revelada. Por ejemplo, ahí en 5:17 de Efesios, me estoy adelantando, esto es un extra. Cuando en 5:17 de Efesios dice, describe la 6:17, perdón, describe la armadura del creyente y dice: sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí la expresión palabra no es grafó, no es escritura, ahí es rema. Rema es el segundo nivel de revelación en la escritura. Y es ese entendimiento que cada uno recibe en el espíritu de la palabra, ¿sí? Esa revelación, ese descubrir de la voluntad expresa de Dios. Pero hay un nivel superior al rema, ¿sí? Por ahí todo el ala carismática de la iglesia no estaría tan de acuerdo, pero bueno, es lo que realmente creo con todo mi corazón. Hay un nivel superior al rema, a la palabra revelada, a la voz de Dios expresada, ¿sí? Recibida en fe, creída, y que causa esa movilización y ese descubrir del reino en el alma de los hombres. Miren, el tercer nivel, el nivel superior de revelación en la palabra, es la palabra encarnada, el verbo, el logos. Jesús fue el nivel superior, anduvo en ese nivel de palabra. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 19, es el discurso de Dios sin la palabra hablada. No hay palabras ni lenguaje, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo? No por la palabra hablada, sino por la palabra encarnada, por la palabra que se hace materia,
que se hace verdad viva, que es expresada a través de la vida de Jesús. Pero hoy, 20 siglos después, ese logos, esa palabra encarnada, hoy es expresada en la vida de todos aquellos que desarrollamos una conciencia de que portamos la vida de ese Cristo en nosotros. O sea, nosotros en aquello que nuestra obediencia es perfecta, citando las palabras del apóstol Pablo, aquellos de nosotros y en aquellas áreas en donde nuestra obediencia es perfecta a la Escritura, lo que somos es nada más ni nada menos que la manifestación actual del Cristo presente en el mundo. O sea, somos la palabra encarnada, ¿sí? Propiamente dicho, como lo fue Cristo en los días de su carne, en Jesús. Hoy, en la expresión física material de Cristo, llamada Iglesia, palabra encarnada también. Pero bueno, esto es algo que necesita meditación y desarrollo. Este es un conocimiento que yo intento transferirte, pero que el Espíritu de Dios tiene que confirmar en tu vida. Y así Jesús era un hombre que tenía autoridad moral, ¿sí? Por eso no era para los contemporáneos de Jesús como los escribas y fariseos, que ellos decían y no hacían, sino que cada palabra que él expresaba la respaldaba con toda su vida. Tengo acá a Aldo Martínez, ¿cómo estás? A Cielo Celeste, tengo a Silvia, que nos está viendo también. Bienvenida. Tengo movimiento alrededor mío, pero bueno, estoy en mi casa, así que es natural que suceda. Bien. Entonces, cuando hablamos de la práctica de la verdad posicional, de la verdad eterna a través de nuestra vida, hablamos de coherencia. Y la coherencia da una solidez en el espíritu, da una solidez en la vida, da solidez en esto de la relación entre lo que decimos y hacemos. ¿Por qué es importante la coherencia? ¿Por qué la coherencia en nosotros, esa correlatividad entre el mensaje y el estilo de vida, da solidez a la vida y realza el valor, ¿no?, en la vida del hombre? ¿Por qué? Porque el hombre, a diferencia del énfasis de muchas corrientes religiosas, de lo que nos han enseñado muchas corrientes religiosas, el hombre es un ser íntegro. El hombre es... ¿Cómo estás, Irina? El hombre es un ser íntegro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de integralidad? En los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de Jesús, algunos años antes, gobernaba el pensamiento del mundo. Recuerden que todo esto es por la guerra del espíritu, que vamos a hablar en el capítulo 6, es por los pensamientos gobernantes que determinan las acciones, los estilos de vida, la manifestación, la expresión de Dios al mundo. ¿Cómo estás, Silvia? Bueno, chao. Que determinan todas estas cuestiones en la vida. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás, Mary? Buenísimo verlos ahí. Había dos pensamientos gobernados por una estructura filosófica llamada gnosticismo. El gnosticismo básicamente estaba fundamentado en una dualidad, en donde la materia iba por un lado y lo del espíritu iba por otro, ¿sí? Luego esta corriente también se dividió en dos pensamientos: un gnosticismo
libertino, que decía que mientras lo importante era la dimensión del espíritu, entonces mientras con el espíritu podíamos referirnos y relacionarnos con Dios o con la deidad como ellos lo reconocían, ellos eran politeístas, ¿sí? Lo que sucedía era que con el cuerpo se entregaban a todo tipo de libertinajes, todo tipo de cuestiones dados a placeres irresponsables, ¿sí? Con la vida. Y eso era un gnosticismo practicado de forma libertina, pero había otra corriente filosófica dentro del gnosticismo, que era un gnosticismo ascético, que era un gnosticismo que recluía, reprimía y contenía cualquier experiencia física, ¿sí? Diciendo que todas las experiencias físicas materiales eran negativas, que lo importante era la dimensión del espíritu. Por lo tanto, castigaban el cuerpo, lo reprimían, lo privaban de todo tipo de placeres y cuestiones. Bueno, este pensamiento penetró a la iglesia. Pablo y Juan confrontaron muy fuertemente estas filosofías, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante entender al ser como una integralidad, no como una cuestión separada, no como una cuestión que lo del espíritu va por un lado y lo físico material va por otro. Es cierto que nosotros podemos, para entender, para desarrollar, podemos separar las cuestiones, pero para estudiarlo podemos separar las cuestiones, pero una cosa actúa sobre la otra de manera irrevocable. Cuando en Efesios capítulo 1, verso 10, dice que Cristo reunió en sí mismo todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, la administración de todas las cosas que están en el cielo y en la tierra se refiere a que lo espiritual y lo natural fueron reconciliados en la cruz del Calvario. Esa separación causada por el pecado, por la transgresión a la ley, desapareció porque fue judicialmente terminado. El pecado en los términos judiciales, no en los términos operativos, pero en los términos judiciales, terminó en la cruz del Calvario. Fue juzgado y terminado en ese lugar. Por lo tanto, no tiene más autoridad para separar al hombre de Dios ni la dimensión del espíritu de la materia. Entonces, cuando hablamos de la vida del hombre, no hablamos solo de vida espiritual, sí de vida en el espíritu, pero no de vida espiritual, sino hablamos de vida en toda la expresión. Cuando en la Escritura aparece la vida Zoe mencionada como la vida de Dios, como la expresión de la vida de Dios, no solamente se refiere a vida espiritual, se refiere a una vida absoluta, plena, gozosa, radiante, efectiva, disfrutando, que un día enfrentará la muerte, ¿sí? La extinción de la vida física, ¿sí? El terminar del paso en este mundo material, y trascenderemos, evolucionaremos, seremos transformados en una expresión de la vida de Dios en la dimensión del espíritu. Pero mientras estamos en el cuerpo, tenemos la capacidad de expresar y el privilegio de expresar la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, somos uno, y lo espiritual y lo natural están totalmente reconciliados. Esto de estar bien espiritualmente pero mal está totalmente reconciliado. Estar en paz, en armonía entre la dimensión del espíritu y la materia es algo que corresponde a una mentalidad del reino de Dios. Y por lo tanto tenemos 3 acciones propias de esta vida nueva que nos propone Cristo Jesús, que nos propone esta concepción de unidad,
esta dimensión del espíritu invadiendo el plano físico, material, la vida del hombre. Nosotros no tenemos una vida espiritual y una vida secular, tenemos una vida en Dios. Dice, nuestra vida está escondida en Cristo, Colosenses capítulo 4. ¿Sí? Así que no tenemos tal cosa como vida secular, vida natural. No. Algunos, especialmente que muy adeptos y formados a la estructura pensante religiosa, creen que hay una vida que obedece al congregarse, que obedece al servir en congregaciones como las conocemos, que es una mentalidad limitante. Hay más, no digo que tenemos que cancelar esa mentalidad, sino que hay más. Tenemos que servir a Dios y al prójimo en todas las expresiones de la vida. Por lo tanto, no podemos pensar en esa dualidad, en una vida secular y una vida espiritual, sino que ambas cosas están totalmente reconciliadas. Somos uno, ¿sí? Tenemos nuestro ser espiritual, alma y cuerpo totalmente integrados en una experiencia llamada vida, ¿sí? Según el libro de Salmos, algunos viven 60, 70, 80 los más fuertes. Bueno, los años que nos toque de vida. La ciencia está permitiendo que el hombre tenga un promedio más alto de vida que el que habitualmente, históricamente, se concebía. Bueno, eso también tiene que ver con el desarrollo de la vida de Cristo en el hombre. Cuando hablamos de la mente de Cristo, mi hermano, las religiones por lo general, especialmente las creencias, las formas, las expresiones de fe cristianas, hablan de que la mente de Cristo es la palabra escrita. Bueno, la mente de Cristo es mucho más grande que la palabra escrita, mi hermano. Lamento romperle los corazones. La mente de Cristo, a la cual, según 1 Corintios capítulo 2, versos 16, vos y yo estamos vinculados y tenemos acceso, es la suma de todo el conocimiento existente. Por lo tanto, no desprecies ninguna otra cuestión desarrollada por el hombre que ayude a mejorar los estándares de vida del ser humano, ¿sí? 3 acciones propias de la vida nueva en Cristo. Capítulo 4, verso 17 al verso 32. Muy extenso el pasaje, no le voy a poder dedicar tanto tiempo línea por línea, palabra por palabra, pero sí vamos a detenernos bastante en el texto. Dice, especialmente en estas 3 acciones que encontramos en el pasaje. Antes de leer, digo, Osvaldo Milesi me dice que Dios bendiga tu vida junto a tus seres queridos, apóstol, que pases un excelente día domingo del Pentecostés en familia. Bendiciones, mi hermano. Gracias por tus buenos deseos. Ananías Tolentino también está sumándose al aula esta mañana en el vivo. Bien, dice Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La lectura del pasaje de hoy, y donde vemos 3 acciones determinantes de la vida nueva en Cristo Jesús. 3 acciones que marcan y definen determinantemente que hay una realidad de la vida del Espíritu, de la vida de Cristo manifestándose, abriéndose paso en tu vida en forma de virtudes operativas, en forma de cuestiones físicas, materiales, visibles, claramente expresadas a través de tu vida. Y la primera acción determinante de la vida de Cristo, evidencia de la vida de Cristo en el hombre, de la vida de Cristo en tu vida, en mi vida, es aprender a Cristo. Aprender a Cristo. Aprender, dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, así como los otros, así como las otras naciones, así como las otras razas. Dice, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Acuérdense que la figura es una figura del lenguaje que va a usar la expresión andar, caminar, volverse, andar, transitar la vida. Está usada en este sentido último que mencioné, en el sentido de transitar la vida, ir caminando, ir andando la vida. La vida es un viaje, la vida es como un viaje extraordinario. Miren, en los viajes se dice, esto está muy trillado, pero es verdad, se dice lo importante no tiene que ver con el llegar, lo importante es desarrollar la capacidad de disfrutar el viaje. Bueno, lo mismo sucede con la vida. Si vamos a desarrollar una mentalidad de plenitud, más allá de la circunstancia que vos puedas estar pasando, del dolor, la prueba, la pérdida de salud, a cualquier situación que vos puedas estar pasando, carencia financiera, cualquier situación que puedas estar pasando y que vos tenés en tu interior todo el potencial para moverlo, para movilizarlo, para hacer de esa experiencia algo productivo, algo que capitalice vida, la vida de Cristo en vos. Más allá de la situación que vos puedas estar atravesando, sucede que en tu vida hay algo que vos estás aprendiendo. ¿Y qué estás aprendiendo? ¿Cuál es la manera más resolutiva de poder operar en plenitud? Observar y ver la mayor expresión de plenitud que por lo menos tenemos en la Escritura, que es la vida de Jesús, que es Cristo en los días de su carne, la vida de Jesús. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido, verso 17, vamos, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Un par de expresiones para explicar en este pasaje. La primera, vanidad. Los otros gentiles, las otras naciones, dice. Todo hombre, un gentil básicamente en la Biblia está definido y está en la comprensión, porque toda la Escritura está referida, o en su enorme mayoría, al pueblo judío, al pueblo hebreo, escrita en su gran mayoría también por hebreos, ¿sí? Dirigida al pueblo hebreo. Gentil es cualquier nación de la tierra que no sea judía justamente. Entonces, cuando dice
como los demás gentiles, como las demás naciones. Dice que andan, que caminan, que viven la vida, viven la experiencia de ese viaje en la vanidad. Vanidad, la mejor traducción de vanidad, pero lo tengo que explicar, es vacuidad, es vacío absoluto. Que andan en el vacío. Otra explicación para la palabra vanidad es hinchado de humo. Decía el sabio rey de Israel, Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad en su Eclesiastés. Claro, todo en lo que no le demos participación a Dios es vanidad, porque Dios es la esencia de aquel que todo lo llena en todos, ¿sí? Por el Nuevo Testamento, seguramente era un conocimiento que posiblemente haya accedido Salomón, este hombre considerado el más sabio de todos los antiguos. Lo que llenaba la vida del hombre, básicamente, lo que le daba sentido, propósito, solidez al hombre, era Dios. Y Dios es aquel que todo lo llena en todo, según el Nuevo Testamento. Y vanidad también significa, cuando usamos la palabra negativamente, describiendo conductas inapropiadas, muy personalistas, muy ególatras, muy de yo, muy del yo, propias del yo. Yo en el idioma griego es la palabra ego. Entonces, todo aquello, egolatría, egoísmo, egocentrismo, todas estas cuestiones tienen una connotación negativa del ser, ¿sí? Expresan lo más mezquino, ¿sí? Individualista y personalista del ser humano. Bueno, pero cuando hablamos de vanidad, también vanidad lo podemos explicar como algo hinchado, inflamado de humo, nada, la nada misma. Y cuando la Escritura dice la vanidad de la mente, traza un paralelismo, esta mente, esta mente, traza un paralelismo con el alma, el asiento de la personalidad del hombre, cómo el hombre piensa, siente y hace. Esto tiene que ver con el alma, cómo el hombre piensa, siente y hace. Hoy, a través de la neurociencia, sabemos que el hombre no siente con el corazón, propiamente dicho, con el músculo cardíaco, ¿sí? No siente con las emociones del vientre. ¿Con qué siente? Siente con el pensamiento. Todas las sustancias que hacen a la emocionalidad son liberadas por el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿con qué sentimos? ¿Con qué pensamos? Sentimos y pensamos. Ahí está. Sentimos y pensamos con la mente. La mente es la centralidad del ser, la centralidad del alma. Entonces, es el alma, básicamente, es el alma. Cómo pensamos, cómo sentimos y cómo decidimos, cómo hacemos. Eso tiene que ver con la mente del hombre. Entonces, cuando hablamos de mente, hablamos de esa dimensión del ser humano, mente-alma, que es la transición entre lo del espíritu y la materia. Que hay en el medio la mente. La mente es ese mar tempestuoso que transitan nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras emociones para llegar a la manifestación de lo físico y material. Ya no anden como las demás naciones que andan en la vanidad, en la vacuidad, en el vacío de la mente. Lo contrario a vacío es la llenura, la completitud, el pleroma, la plenitud, básicamente. La plenitud. Entonces, acá tenemos el primer contraste. Hay incoherencia. Si nosotros hablamos de un Dios que lo llena todo, de plenitud, de completitud, y tenemos
quiebres, fracturas crónicas en el carácter, evidente en el carácter. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en reparar esas fracturas para que exista coherencia. ¿Coherencia en qué? Que tu vida realmente exprese y esté en orden con lo que fue la expresión de la vida de Cristo en los días de su carne, con Jesús como modelo, patrón, ¿sí? Molde. Una de las palabras para modelo es tipo, justamente, que significa molde. De ahí vienen expresiones en el castellano como tipográfico, tipografía, que es la impresión de un molde, o la impresión a través de un molde. Jesús es el molde, Cristo es el molde, ¿sí? Para nosotros, y no en su apariencia externa, sino en su manifestación de carácter. Otra palabra de las importantes de la Biblia para decodificar el mensaje y darle actualidad y vigencia, el mensaje de Cristo hoy, la expresión carácter. Carácter en el idioma griego se escribe con K y es una de las dos expresiones que se traducen en la Biblia imagen, ¿sí? La imagen, el carácter del Cristo que nos habita. Entonces, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, las otras naciones que andan en la vanidad, en la vacuidad, en lo hinchado de humo de la mente, del alma, teniendo el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y yo quiero enfrentarme a la primer paradoja existencial, tal vez donde menos entendimiento del Dios vivo exista, es en el seno de las religiones. Las religiones tienen un entendimiento entenebrecido, parcializado, oscurecido, sesgado, atravesado por una interpretación que está en orden con intereses, no en orden con la verdad eterna. Por lo tanto, hay oscuridad aún en el seno de la religión. La luz es Cristo, no es ninguna religión. La luz es una persona, es una verdad. La verdad de Cristo ilumina la vida. Por eso dice que aquellos que andan en la vanidad, en la vacuidad, en lo vacío, todo lo contrario a completitud, a llenura, a plenitud, en lo vacío de la mente, dice que están ajenos a la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Y acá me topo con el más grande de todos los enemigos de la dimensión del espíritu, de la dimensión de la felicidad o del desarrollo pleno del hombre, que es la ignorancia. Y hay muchísima ignorancia, aún en aquellos que recitan un montón de textos bíblicos como una ametralladora. Muchísima ignorancia, porque acá no estamos hablando de ignorar la Biblia, no estamos hablando de gente ajena a poder expresar esas verdades eternas con su propia vida. Eso es ignorancia. Ya no hablamos de estar ajenos a un conocimiento, sino albergar un conocimiento caprichoso. Miren, yo quiero decir, hay un mito que se repite una y otra vez como si fuera una verdad, una frase que dice que el saber no ocupa lugar. El saber mal ocupa el lugar de la verdad. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros tengamos la capacidad de desaprender. ¿Para qué? Desaprender lo que está mal. Principios de ignorancia que no son funcionales. Podría repasar el esquema pensante de la religión. Un hombre de Dios que está marcando nuestra generación y nuestro tiempo, aquí en Argentina por lo menos, en la provincia de Córdoba,
el apóstol Balistreri. Él dice que una iglesia evangélica es, cuando no es una expresión de reino, por supuesto decimos, una iglesia evangélica es 100 personas que le donaron el cerebro a una sola para que piense por ellos. Mi hermano, reflexionemos. Vos y yo tenemos acceso a la vida de Dios. Vale pensar. El mayor bien de la humanidad es el conocimiento, y estamos en la era del conocimiento. Y lo estamos comprobando en propia experiencia. Disfrutemos de esa era del conocimiento, pero un conocimiento que sea operativo, no teórico, no improductivo, no de biblioteca, sino de laboratorio. Un conocimiento que se pueda aplicar, que mejore nuestro estándar de vida, que nos eleve, que cause una profunda manifestación de felicidad, no felicidad en el sentido temporario, sino de realización humana. Por eso dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda cuestión que esté fuera del diseño de Dios es cometida por gente no entendida en el propósito, disipa su vida, sus oportunidades y queda atrapada en las decisiones de vida que ha tomado. Bueno, a esto se refiere, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Una de las cosas que necesitamos para aprender es dejarnos enseñar por el Maestro. Hoy el Espíritu de Dios es el Maestro justamente para nosotros, como lo fue Jesús para los discípulos, su Maestro. Hoy el Espíritu de Dios es el Maestro para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es la expresión del Maestro para nosotros. Y en ese aprendizaje necesitamos dejarnos guiar, llevar en la experiencia de vida por ese Maestro. No tiene que ver con horas sentados en un aula, si bien hoy la mejor expresión que una iglesia pudiera tener es en la calle mostrando y exhibiendo a Cristo, ¿sí? Y en el laboratorio individual, personal, íntimo, trabajando en los asuntos de carácter en nosotros. Hoy una expresión válida de la iglesia, no la única, una de las dos expresiones fundamentales que la iglesia tiene que tener, es una forma de aula, mejor, de laboratorio, donde poder investigar, tratar con nosotros, con nuestro ser, con nuestra verdad esencial para desarrollar un carácter útil, productivo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido. La primera acción propia de esta vida nueva en Cristo es aprender a Cristo. Aprender significa entender, comenzar a desarrollar un entendimiento y conservarlo. En la expresión aprender, que viene del idioma latín, una de las palabras que componen este aprendere en latín, justamente tiene que ver con retener. Aprender tiene que ver con retener, no solamente con escuchar, saber, sino retener. Es necesario que nosotros retengamos la vida del Cristo en nosotros y que permanezcamos en el desarrollo de esa vida de Cristo a través de cada uno de nosotros. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No es de Cristo, no aprendemos de Cristo, no aprendemos de Jesús, no estamos para que nos cuenten las historias bíblicas, estamos para aprender, para retener
la vida de Cristo en nosotros, para expresar la vida de Cristo en nosotros, a través de nosotros. El Cristo que vive, reside, mora en el hombre, en cada uno de nosotros. Primer acción determinante de la vida nueva es aprender a Cristo, retener, dejarnos ser enseñados por su Espíritu. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, no por la religión, no por una cátedra religiosa, porque, como dijo Jesús en Mateo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, mas hagan todo lo que ellos dicen, mas no hagan como ellos hacen. O sea, incoherencia, justamente lo que mina, lo que debilita la expresión de la vida de Cristo, incoherencia. Segunda acción determinante, la tenemos desde el verso 22 al 24. La primera acción determinante, evidente, de la vida nueva en Cristo es aprender a Cristo, retener, expresar la vida de Cristo. La segunda acción determinante es renovar la mente, renovar el alma, renovar la estructura pensante, la estructura de gobierno de nuestra vida. ¿Y dónde está? En la cabeza, en el alma, en la mente, ¿sí? Renovar la mente. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, la otra vida, despojaos del viejo hombre. Guarda, hermanas, con lo que voy a decir. Saca el viejo para afuera. Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Cuando dice la Escritura que engañoso es el corazón y perverso. Esos deseos residen en el alma. Y esos deseos son engañosos. Te van a traicionar, te van a morder, te van a debilitar. Esos deseos pertenecen a la vida ajena a la vida de Dios, a la vacuidad, al vacío, no a la completitud, al pleroma, a la plenitud de Dios, el Dios que todo lo llena en todos. Por lo tanto, tenemos que despojarnos, y la ilustración acá es de quien se cambia la ropa, quien viene del trabajo y hace un trabajo físico, qué sé yo, en un taller, y viene con su ropa de taller, que bueno, no tiene por qué estar sucia, pero por lo general es una ropa preparada para resistir, que se puede ensuciar, ¿sí? Producto de la actividad física, y se pone una ropa de gala, una ropa nueva. Despojaos del viejo hombre, desvístanse de las vestiduras viles, desvístanse. Y vestidura en la Biblia tiene una correlación, una correlatividad con obras, con forma de vida, forma de expresar la vida interna que tenemos. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, que está corrompido. Se corrompió, el viejo hombre se corrompió por ese vacío, por esa ignorancia, por esa, y uso la palabra que usó Pablo, nadie se ofenda, por favor, es la palabra que usó Pablo y que Casidoro de Reina no se animó a traducir. Esa estupidez de la mente, del alma. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, conforme a carnalidades, conforme a la vida ajena de Dios, a Dios. Dice, y vestíos del nuevo hombre. Y esa expresión nuevo hombre, siempre el nuevo hombre es el Cristo resucitado, el Cristo resurrecto, es el Cristo expresado en la vida del hombre hoy, en toda virtud, en toda cosa agradable, en toda capacidad absoluta.
Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovaos. Y la idea de renovarse, reformar, la idea de recrear, volver a hacer el pensamiento, la mente. Animarse a revisar los constructos de pensamiento, las bases de por qué nos conducimos como nos conducimos, sentimos como sentimos, creemos como creemos. Animarse a revisarlo. Es una habilidad virtuosa revisar si lo que hasta acá acepté como una verdad absoluta es o no es. Renovaos, renovar la mente, volver a crear, recrear la mente, la mentalidad, soltar aquellas cosas que no son funcionales a nuestra vida, que son factores limitantes, dejarlas ir, experiencias del pasado, cuestiones que pusieron límite en nosotros, que básicamente nos pusieron límite, y animarse a ir por lo que Dios tiene por nosotros, Dios tiene para nosotros. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, transformaos. Tuve que hacer una pausa. Ya seguimos, nadie se ponga nervioso. Seguimos, renovaos también, reformar. ¿Qué tiene que ver con reformar? ¿Qué es reformar? Reformar es una palabra que en el idioma griego es diórtesis, que es tiene que ver con hacer una enmienda a algo que por el uso, a una ley que por el uso queda retrasada respecto a la sociedad que tiene que enmarcar. Eso es una enmienda, una corrección, ¿sí? Una rectificación para que recupere la vitalidad, el uso, la productividad, la funcionalidad. Hay que animarnos a reformar la mente, la estructura pensante, a repasar aquellos sistemas de pensamientos, detectarlos, meditar en esto, que son negativos y no funcionales para la vida de Dios en nosotros, y animarse a cambiarlo para que todo argumento inferior le dé lugar a argumentos superiores. Muchos nos preguntan a nosotros, a mí particularmente, ¿cómo fue que fuimos desentramando, ¿sí? Y dejando atrás cuestiones y prácticas extremadamente religiosas en nosotros, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con el ejercicio permanente de renovar la mente, agilizarla, transformarla, dar lugar a lo nuevo, porque Dios estableció su nuevo programa ya desde el año 70 en adelante, cuando tenemos el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 19, 20, 21 y 22. Ya cuando estudiamos Apocalipsis dimos todo esto. Pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que permitirle al Espíritu de Dios que le dé forma funcional, ¿sí? La funcionalidad es determinante para que podamos ser coherentes y no estar retenidos en el tiempo, en los reglamentos y normas del siglo I, sino poder darle a este mundo la expresión de la vida de Cristo para hoy, para el siglo XXI. Y vestidos del nuevo hombre. Siempre que hablamos del nuevo hombre, que es el programa y proyecto de Dios para la humanidad, estamos hablando de Cristo. El nuevo hombre. Cuando hablamos del nuevo hombre, hablamos de la virtud de Cristo expresada en los hombres, a través de los hombres. Y para eso tenemos estas tres acciones determinantes del capítulo 4. La primera, aprender, retener, ¿sí?
a Cristo en nosotros y capitalizar, ir edificando permanentemente. Aprender a Cristo. Segundo, renovar la mente, animarse a cambiar los sistemas de creencias limitantes por sistemas dinámicos que nos ayuden a capitalizar en la vida de Cristo, a expresar en la vida, a hacer operativo la vida de Cristo. Y en tercer lugar, apareció la palabra operar, hacer operativo, operar la verdad. Y la verdad es una persona. La verdad no son doctrinas, no son versiones, la verdad es una persona. Entonces tiene que ver con operar la verdad. La tercera acción propia de la vida nueva de Dios en nosotros es operar la verdad. ¿Y cómo operar la verdad? Claro, operar a Cristo. Que nuestra vida sea una expresión de la vida de Cristo. ¿Cómo? Lo dice desde el verso 25 en adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Desechar, como cuando hablamos de renovarse, desechar aquello que limita nuestra estructura pensante. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y esto es totalmente práctico. Lo que nos enfrentamos hasta el verso 32 son cuestiones absolutamente prácticas, tremendamente prácticas. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El reino de Dios habla un idioma. ¿Cuál es? Algunos dirán, bueno, el idioma del reino de Dios no son las lenguas del Espíritu, hermano, aquello tiene que ver con dones. El idioma del reino es la verdad. ¿Cuál es el idioma de las tinieblas? La mentira, el engaño. Bueno, por lo tanto, coherencia. Si nosotros expresamos esta vida de plenitud, lo primero que tenemos que hacer es animarnos a cortar con toda expresión de la mentira en nosotros. ¿Sí? Es más que un principio moral, es un principio rector de coherencia, hablar verdad. Airaos, pero no pequéis. Acá me toca a mí. Alguien dijo, pero si vos sos más caliente que... Bueno, sí, me corre mucha sangre efervescente. Airaos, vos te podés enojar, ¿sí? Sabé que el que se enoja y permanece en ese enojo va a perder, siempre. Así que no pierdas oportunidades, no pierdas tiempo, correte del enojo. Hubo situaciones en las que permanecí en el enojo y lo único que coseché de aquello es pérdida. ¿Cuál es la clave para salir del enojo? La clave para salir del enojo está en el verso 32. Antes sed benignos, los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Perdonar. Algunos dicen, no, pero yo no siento perdonar. Yo nunca en mi vida sentí perdonar. Solo supe que lo tengo que hacer. ¿Y qué es perdonar? Perdonar no es olvidar, no es... Perdonar simplemente es dejar ir. Dejar ir esa situación, que siga su curso. Soltala, soltar es perdonar. Entonces, airaos, pero no pequéis. No vayas en contra de vos mismo. No soltá ese sentimiento destructivo, autodestructivo. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y acá da un consejo absolutamente, radicalmente práctico. Y el consejo es
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hay una dificultad, bueno, antes que sea demasiado tarde, antes que pase el día, enfrentala, solucionala, soltala, habla con quien tengas que hablar, enfrentar lo que tengas que enfrentar y soluciona esa dificultad. ¿Cuándo? Hoy, mañana es tarde. Hoy, ahora, si es posible, ahora. Esa dificultad que te agobia, ahora. Eso que te enoja, ahora. Dice, ni deis lugar al diablo. Una de las formas de dar lugar al diablo es a través de la división. ¿Sí? Porque estamos en la completitud del todo. Por eso antes, cuando dice, y esto me lo salteé, pero lo voy a retomar, lo menciono ahora, hablando de la verdad, desechar la mentira y hablar de verdad, cada uno con su prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, porque el otro es una parte de mí mismo y yo solo tengo la capacidad de mentirme a mí mismo. Conozco personas que han recurrido tanto a la mentira que no saben identificar entre la verdad y la mentira. Ya han creído su propia mentira. La mentira es su versión de las cosas, en muchas áreas. Entonces, al único que tenemos la capacidad de engañar es a nosotros mismos. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Desechemos la mentira. ¿A quién tenés la capacidad de engañar? Un ratito podés roscar a alguien. Podés roscar a alguien en alguna situación. Bueno. Bien. Pero a quien en verdad solo podés engañar es a vos. Nadie más que a vos. Soltá la mentira. Volvemos. Verso 28. El que robaba, no robe más. El que su fuente de ganancia, enriquecimiento, es la oscuridad. No mientas. La mentira es el vocabulario de ¿quién? De las tinieblas. El robo es el procedimiento de ¿quién? El robo es el procedimiento de las tinieblas. Dice, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? No es solo para desarrollarnos a nosotros mismos. Tener para los gustos personales, el desarrollo personal. Dice, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad, porque ese es el Espíritu de Cristo. Miren, en la parábola del buen samaritano se ven no es el tema, pero lo menciono, se ven tres filosofías. La primera filosofía, voy a empezar de atrás para adelante, es la filosofía del buen samaritano, ¿sí? El último. Pone al hombre que estaba dañado sobre su asno, lo lleva al mesón, venda sus heridas, paga por sus gastos. Generosidad absoluta, la mentalidad de lo mío es tuyo, lo voy a compartir. Lo mío es tuyo. Tenemos esa conciencia de que somos un todo. Lo mío es tuyo, lo voy a compartir. Sí, con sabiduría, sí, guardando, sí, con una sana administración de todo, especialmente de las emociones. Pero hay una segunda filosofía ahí en la parábola del buen samaritano, la del sacerdote o levita y la del levita, que pasan por ahí y ignoran al que está en necesidad. Y esa filosofía es la filosofía de lo mío es mío y lo voy a conservar. Listo, el otro allá. La tercera filosofía es la de los ladrones. Los que tomaron a este hombre, lo violentaron, lo robaron y lo dejaron malherido junto al camino. Y esa filosofía es la de aquel que dice, lo tuyo es mío y lo voy a tomar. La filosofía del ladrón. El ladrón es un estilo de pensamiento. Es una forma de pensar, no es un hecho. ¿Sí? Es una forma de pensar. Lo tuyo es mío y lo voy a tomar. Por eso la Escritura dice,
para hacer operativa la verdad, el que robaba, el que hurtaba, no robe más, sino que trabaje con sus manos haciendo lo bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, para dar. Porque así manifestamos el Espíritu de Cristo. Lo que vemos en la parábola del buen samaritano, la filosofía del buen samaritano. Andá y hacé lo mismo. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque la palabra tiene la capacidad de crear, de materializar. La palabra es el instrumento del alma, igual que el pensamiento, para materializar lo que es verdad en la dimensión del espíritu, traerlo al plano físico, material, al plano de la materia. Por eso las palabras que usamos, ninguna de ellas son inocentes, hasta las que soltamos sin pensar. No sueltes palabras sin pensar. Todas desnudan y denuncian un criterio interno, ¿sí? Un sentimiento, algo internalizado en vos, algo que le da forma a tu vida externa. Por eso ninguna palabra corrompida, malas palabras, malas intenciones, malas cosas, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para dar edificación, para dar gracia a los oyentes. Salmo 45. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Su gracia se derramó sobre tus labios extraordinarios. Hablando de Jesús y hablando de Cristo. Entonces hoy la vida de Cristo es expresada a través de una boca llena de gracia, que no hay juicio, no hay condena, no hay limitantes hacia el otro. Hay gracia, hay favor de Dios en eso. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcas a Dios. El Espíritu es el Maestro que te enseña toda la verdad, que te lleva a toda verdad y te enseña e imprime a Cristo, su esencia, su naturaleza. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en vos, en mí. Por lo tanto, no queremos contristar al Espíritu. Quiten de vosotros toda amargura, ese sentimiento destructivo, autodestructivo, que te impide una gestión excelente de la vida, que te impide acceder a las mejores cosas de Dios. Toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, maldecir al otro, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros. ¿Cómo tenemos que perdonar? Según el parámetro del perdón de Cristo. Soltar, dejar ir estas cosas, para que venga esto nuevo, lo del nuevo hombre, lo del proyecto de Dios, lo de la vida nueva de Dios en tu vida y en mi vida. Mi hermano, 3 acciones propias de la vida nueva de Cristo que hay en vos, que hay en mí.